En las unidades 4 y 5 del programa de Filosofía y Teoría de la Educación, examinamos las bases filosóficas de la educación en Venezuela. Estas bases tienen, por supuesto, relación con las bases filosóficas de los proyectos europeos y de los proyectos americanos, pues son los primeros legados de los cuales nos hacemos eco a través de las distintas comunicaciones, unas más libres y otras más problemáticas que hemos tenido con ambas culturas. En primer lugar, estas bases filosóficas de la educación venezolana se fundan en la herencia y también en la tensión entre la llamada Ilustración y el llamado Romanticismo. La Ilustración entendida como un momento o un movimiento de la cultura europea que se fundamentó sobre todo en el predominio de la razón y que produjo la ilusión de que la realidad podría organizarse únicamente desde esta capacidad y por lo tanto los sistemas educativos se configuraron de una manera que condujo a lo que se conoce como el despotismo ilustrado. El romanticismo fue como movimiento una gran reacción contra la Ilustración que rescató otras posibilidades de la experiencia humana como la sensibilidad, como la intuición, pero que en cierto sentido produjo también un exceso en la dirección contraria. Los fundamentos de la educación venezolana y de los sistemas educativos venezolanos están justamente en esta tensión y desde esta materia nos resulta muy útil comprenderla para identificar los elementos a través de los cuales ella se ha mostrado tanto en nuestros documentos curriculares como en nuestras prácticas educativas. El trasfondo también de estas concepciones se funda en dos modos filosóficos de ver al hombre, a lo humano, que parte una desde el llamado pesimismo antropológico y otra desde el llamado optimismo antropológico. Aquí revisamos rápidamente a pensadores como Hobbes, como Rousseau, como Kant y sobre todo nos detenemos en comprender las apropiaciones locales de esta tensión y también de estos pensadores justamente en los modos como desde estas tradiciones europeas sobre todo se construyen nuestros fundamentos filosóficos educativos y nuestros sistemas educativos. A continuación pasamos a el legado filosófico de Simón Rodríguez, ya como una traducción específicamente local de los modos en que se iniciaron nuestros sistemas educativos. Este legado se muestra especialmente en la escuela como el lugar donde se funda o se fundaría la República y también en la comprensión de un proyecto específico de Simón Rodríguez conocido como la Escuela de las Primeras Letras. A través de la revisión de este proyecto comprenderemos de manera muy esencial y muy fructífera las bases filosóficas que han migrado hacia nuestros sistemas educativos a través de una puesta en práctica de ideas que fueron tomadas de otras realidades y otras culturas, pero que a la vez fueron aplicadas y fueron ajustadas a nuestros contextos locales. Simón Rodríguez tiende hacia la construcción de un pensamiento de tipo social, es decir, el proyecto de la educación social. En ese sentido, y dados también los eventos contemporáneos de nuestra realidad venezolana, nos preguntamos qué tanta vigencia tiene o no el pensamiento de Simón Rodríguez. La construcción del proyecto educativo nacional nos permite también revisar otro tipo de ideas que son transversales, si se quiere, a la construcción de cualquier proyecto educativo y a los fundamentos de cualquier proyecto educativo. Son las ideas que revisan la relación entre la democracia
y la educación, pero distinguiendo la democracia con otras posibilidades de organización política o con otros regímenes políticos, como por ejemplo la aristocracia y la tiranía. ¿En qué sentido los sistemas educativos responden a unos u otros valores? En general los nuestros responden a la democracia, pero las prácticas pueden responder a otras maneras en que se traducen las instituciones políticas. En general se piensa que los mejores modos de construir sistemas educativos ocurren desde la democracia, pero con una cierta tendencia hacia la aristocratización, entendida esta no en sentido económico, sino en el sentido de la excelencia. Una democracia aristocratizante y por extensión un sistema educativo aristocratizante reflejaría los valores de la igualdad de oportunidades, igualdad de derechos, pero tendiendo siempre hacia el ideal de la excelencia como virtud fundamental de la conformación de las sociedades. Por otra parte, avanzamos hacia los fundamentos filosóficos de los documentos curriculares vigentes por medio de su revisión. Y aquí es fundamental comprender la distinción entre filosofía e ideología, una distinción que no siempre se toma en cuenta, pero que modifica sustancialmente los modos como se interpretan los fenómenos educativos, cómo se ejercen prácticas educativas y sobre todo cómo se crean nuevas ideas o nuevos contextos en el ámbito de la educación. Nos detenemos también a continuación sobre la relación entre la educación y la diversidad de pensamiento. ¿Qué diferencia hay, nos preguntamos aquí, entre creer, pensar, dudar, negar, afirmar o disentir? ¿Qué tanto responden los sistemas educativos a estas posibilidades o qué tanto los sistemas educativos tienden más bien hacia la homologación? Son preguntas fundamentales que nos permiten precisamente resolver no solo en la teoría, sino también en la práctica las distintas mediaciones que articulan los sistemas educativos. A continuación, y hablando de las teorías de la educación, se establece la distinción propiamente entre filosofía y teoría, que es el enunciado de esta asignatura, deteniéndonos ahora sí en las teorías de la educación que surgen sobre todo en la modernidad y que se han desarrollado hacia la llamada contemporaneidad o actualidad. Estas teorías de la educación que revisamos son, por ejemplo, el conductismo, el constructivismo, la teoría de los juegos o la teoría de sistemas, con ejemplos prácticos y con un poco de contexto en relación a sus fundadores. De esta manera, entonces, en estas unidades, la filosofía y la teoría de la educación son puestas en diálogo para comprender los nuevos enfoques, algunos de los cuales ya se han producido, pero la mayoría de los cuales están más bien en nacimiento, dadas las nuevas realidades que se han planteado en los últimos años y que nos obligan a repensar de una manera radical el lugar de la educación, el rol del maestro, además la relación entre el maestro y el discípulo, o entre el educador y el educando, y también los modos en los que establecemos o no contacto con las nuevas posibilidades tecnológicas y también con los cuestionamientos y los debates sobre la sustitución del rol de maestro por las nuevas tecnologías. ¿Qué tanto debemos apropiarnos de ellos? ¿De qué modo? ¿Hasta qué límite? ¿Qué tanto aportan ellas o restan al oficio de educar?